Bienvenido, mi nombre es Sebastián Cifuentes y hoy quiero compartir con ustedes la primera parte de una serie de 3 videos que les ayudará a realizar interpretaciones de gran calidad durante sus lecturas. El fragmento que veremos hoy se titula Conocimientos que sustentan la interpretación. Veamos, ¿por qué he decidido realizar este video? Primero porque existe poca bibliografía, es decir, pocos antecedentes en los diferentes estudios que han realizado los autores respecto de cómo relacionar la interpretación del tarot con la salud. También existe poco consenso, es decir, existe una gran amplitud de significados y de formas de ver la salud con esta técnica, ¿cierto?, del tarot. Y es bueno aportar con nuevas técnicas de lectura a las personas, ¿cierto? Ya sean personas experimentadas o personas que estén iniciándose en el tema del tarot. El objetivo general de los 3 videos, es decir, como de todo el conjunto de videos que vamos a ver, es interpretar los arcanos mayores para responder preguntas relacionadas con la salud, es decir, nos vamos a la interpretación directamente. Pero el objetivo específico de este video es comprender que el tarot se nutre de diferentes conocimientos. Veamos, ¿cuáles serían esos conocimientos? Bueno, antes de partir, es necesario considerar siempre que el tarot no es un medio de diagnóstico clínico. Orienta, da pautas, nos basamos en las cartas que aparecen, no emitimos juicios. Por ejemplo, si vemos que una persona, por ejemplo, pensamos que a lo mejor una persona necesita modificar sus hábitos alimenticios, pero no es lo que las cartas nos dicen, no deberíamos decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en las cartas que aparecen. No predice la muerte. Ese es yo creo que es un punto de cuestionamiento interior, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista, el tarot es un método de orientación, de introspección, de autoconocimiento. No es una forma de hacer vaticinios ni profecías. Ya en el tema también del diagnóstico clínico es bueno emplear un lenguaje que nos lleve a la persona a pensar que padece algún tipo de patología. Por ejemplo, no podemos decir que padece una depresión, porque nosotros no somos los profesionales que vamos a indicar eso, ¿ya? Ese es un diagnóstico clínico que lo realiza un psicólogo. Veamos, ahora sí, ¿cuáles serían estas corrientes, estos métodos, estos conocimientos que aportan información para poder responder a preguntas relacionadas con la salud? Veamos, una de ellas es la numerología, que es aquella rama de la ciencia esotérica, ¿cierto?, que estudia el significado de los números y su relación con el universo y con los acontecimientos de la humanidad. Esta ciencia está explícita en el tarot, está en todo el tarot. Nutre claramente el significado de los arcanos. A ver, recordemos que el número es parte de la composición interna de un arcano mayor, como lo vimos en el primer video que realicé. Por lo tanto, es parte de la identidad, está ahí. Otra forma de interpretar las cartas para obtener respuestas en relación a la salud es la interpretación simbólica. Acá nos referimos a todos aquellos que podemos comprender de los elementos pictóricos de la carta. Recordemos que cada dibujo que aparece en el arcano tiene un objetivo, ¿cierto? Y transmite un significado que se puede leer o decodificar o interpretar, ¿cierto?, según el sentido que el tarotista le otorgue. Esto es de suma importancia porque está ligado al significado que el lector le da a esos símbolos. Es decir, yo incorporo ese significado dentro de mi mente, se lo asocio a un arcano y ese arcano, pues cada vez que aparezca yo lo decodifico en función de lo que yo ya creé. De ahí el motivo de que existan tantas interpretaciones distintas, tantos métodos, ¿cierto? En el fondo hay tantos significados o tantos métodos, ¿cierto?, como tarotistas haya. Veamos, y otro punto, otra forma de obtener información es la asociación astrológica que tienen las cartas con los arcanos. Entendamos que la astrología es aquella ciencia esotérica, ¿cierto? Aquel estudio milenario sobre los movimientos de los astros en el firmamento y los efectos que esto causa a nuestro planeta y a cada uno de nosotros. Estos astros son arquetipos que ejercen una influencia poderosa a nivel psíquico y también en el comportamiento humano. La astrología está implícita en la representación de los arcanos.
A diferencia de la numerología, por ejemplo, que aparece el número ahí claramente en la mayoría de las representaciones del tarot, la astrología no siempre está evidente. Ya si pensamos en un tarot marsellés, por ejemplo, está ahí, pero no de manera absolutamente explícita. Por ejemplo, si observamos la carta de la justicia, por ejemplo, vamos a ver claramente el signo de Libra y no nos van a quedar muchas dudas al respecto. Cuando vemos la carta de la estrella, vemos al signo de Acuario. Sin embargo, hay otras cartas donde tenemos que interpretar con mayor exactitud y mayor profundidad el arcano. Por ejemplo, como sería la carta del sumo sacerdote, que tiene una relación con Tauro, por ejemplo, pero no está evidente. Es más difícil obtener la información eh, tan, tan de manera tan inmediata. Hay ediciones, por ejemplo, como el tarot Crowley o el egipcio, que tienen el componente astrológico explícito en su diseño. Eso es, pero es básicamente porque el componente teórico de ese naipe es distinto y es más contemporáneo también. Pero durante el video que les voy a presentar a continuación, digamos, posterior a este video, y en los siguientes, por lo general, ocupamos el marsellés, puesto que es un tarot más neutro, más antiguo, ¿cierto? Y tiene menos interferencia, menos influencia de las nuevas ramas, ¿cierto? De las nuevas ideas, las clasificaciones, etcétera. Veamos, también existe, ya vimos tres formas, ¿cierto? La numerológica, la interpretación simbólica y la astrología. Pero también existe la posibilidad de establecer nexos de manera efectiva entre las emociones y las dolencias físicas. Es decir, yo podría interpretar una carta desde el punto de vista emocional, la emoción que está representando ese arcano, y yo a eso atribuirle una dolencia física. Pero para llegar a ese tipo de interpretaciones requiere mucho estudio, mayor profundización en la teoría de la biodescodificación. Bueno, yo hablo de la biodescodificación entendiendo este estudio de las emociones, que vinculan las emociones con las enfermedades. Sin embargo, es un conocimiento contemporáneo que formaliza un poco esta creencia, ¿cierto?, de que las emociones están estrechamente relacionadas con las enfermedades. Sin embargo, esto existe desde mucho antes, en la medicina china, por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Entonces, claramente este conocimiento ha sido desestimado muchas veces por la ciencia médica más tradicional, ¿cierto? Pero en distintas culturas se habla, por ejemplo, de los efectos que tiene la alegría en la recuperación de una persona o el efecto que tiene en algunas emociones como la ira, en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, de a poco la ciencia también ha ido incorporando un poco este tipo de insumos. Esto requiere de mayor dominio, hacer un tipo de interpretación de este estilo, ¿ya? Pero es un saber que puede aportar en sus lecturas, no obstante no es precisamente lo que vamos a ver en este video. Nosotros nos vamos a basar principalmente en la numerología, en el componente simbólico y en la astrología. Veamos aquí qué diferencia tendría entonces cada uno de estos métodos. Veamos, si una persona nos pregunta cómo va a estar su salud y le aparece la carta del mago, a nivel numerológico el mago tiene el número 1, por lo tanto tiene directa relación con el sol y yo podría interpretar de que esa persona requiere cuidarse el plexo solar. ¿Por qué? Porque el 1 representa el sol. Plexo solar, zona digestiva. Pero también el número 1 es el número del centro de este sistema llamado sistema solar. Por lo tanto, el centro de nuestro sistema también podría ser el corazón. Es decir, la persona tendría que cuidarse también el corazón. Esto es una interpretación solamente numerológica. Veamos, a nivel simbólico yo tendría que interpretar cada uno de los elementos que aparecen aquí representados y ser capaz, yo a partir de eso, de dar una interpretación. Veamos, aquí aparece un hombre con muchos materiales. Si es un mago debe mover rápido las manos, por lo tanto a lo mejor podríamos pensar que la persona podría tener alguna enfermedad en las manos. Quizá habla mucho, porque los magos hablan mucho y convencen a la gente y seducen, ¿cierto? Y van persuadiendo ahí en ese entonces. Por lo tanto, podríamos pensar que a lo mejor la persona necesita cuidarse algo relacionado con el aparato fonoarticulatorio. Pero yo además observo que la persona está de pie, quizá lleva de pie mucho rato, ¿cierto? El mago es como un vendedor, me imagino que está vendiendo hace mucho rato, entonces quizás le duelen los pies. Más encima aquí aparece representado con una especie de sueco.
Por lo tanto, ahí hago una interpretación simbólica, que es mucho más creativa. Si se dan cuenta de que indagar en lo que vemos, en lo que observamos. Y a nivel astrológico, el mago está relacionado con Mercurio, y Mercurio es el astro de las personas que son inteligentes, hábiles y también que son instruidas, por lo tanto representaría posiblemente un médico. En relaciones fisiológicas está relacionado con las extremidades superiores, manos y brazos. Y también tiene una estrecha relación con los procesos mentales de lenguaje y pensamiento, puesto que el Mercurio es Hermes, mensajero de los dioses y muy hábil para resolver problemas, por lo tanto está también relacionado con eso. Veamos, ¿cómo decidimos nosotros por qué método nos vamos a inclinar, ¿cierto? Si por el aspecto numerológico o derechamente voy por la interpretación simbólica, porque el tarot es eso, o quizá la astrología, porque la astrología me dice claramente lo que va a representar. Bueno, no importa el método que escojamos, porque todo depende de cómo yo codifique esta carta, es decir, qué significado le voy a otorgar yo a nivel mental. Se genera una estructura y cada vez que yo vea esta carta voy a poder decodificarla porque yo ya generé un significado para esta carta. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el mago, yo cada vez que veo el mago veo médicos primarios, por lo tanto, esta carta me aparece cada vez que está señalando ese tipo de información. No hay que preocuparse. Veamos, ¿cómo se constituye la técnica que yo les voy a enseñar? Aquí vamos a tener dos tipos de significados, un significado general, y esto es muy importante, todas las cartas tienen un significado general, los arcanos mayores, relacionado con la salud, muy similar al significado que ya le conocemos comúnmente a la carta. No va a ser diametralmente distinto, por el contrario, es bastante similar. Pero también vamos a obtener una relación fisiológica, es decir, cada vez que veamos una carta, esa misma carta puede tener un significado fisiológico, es decir, representar una parte del cuerpo. En algunos casos también partes o aspectos mentales, pero en general vamos a hablar de relación fisiológica para referirnos a la salud. Entonces, el significado general lo vamos a obtener principalmente del componente numerológico y desde la simbología que tiene la carta. Pero para saber a qué parte del cuerpo estaría afectando, ¿cierto? O qué parte del cuerpo la persona tiene que tener más precaución, vamos a ocupar los antecedentes que nos proporciona la astrología. Entonces vamos a tener así dos significados que tendremos que aprender y esos son los significados que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, estamos finalizando, pero vamos a comprobar la comprensión de lo que hemos visto hasta el momento. Veamos, si un consultante nos plantea la siguiente situación. Mi esposa fue operada del sistema digestivo. ¿Cómo seguirá su evolución? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que recurrir a algún significado general o de relaciones fisiológicas. ¿A qué tipo de significado recurriremos? Mi esposa fue operada del sistema digestivo. ¿Cómo seguirá su evolución? Entonces vamos a hacer clic aquí en la estrella para ver cuál sería la respuesta correcta. Evidentemente sería un significado general. ¿Por qué? Porque dentro de la pregunta va planteado aquí el sistema digestivo, por lo tanto yo no necesito indagar nada. No necesito indagar en las relaciones fisiológicas posibles que tiene que cuidarse la persona. Lo que yo necesito es saber cómo va a estar esa operación, porque eso es lo que el consultante me está planteando. Veamos. La consultante pregunta, ¿cómo estaré de salud en lo que va de este mes hasta fin de año? ¿Qué tipo de significado predominará en la tirada? ¿Un significado general? ¿Un significado de relaciones fisiológicas? ¿O ambos, los dos anteriores? Vamos a presionar la estrella, vamos a hacer clic y vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Ambos significados son correctos y ambos significados van a ser necesarios. Frente a este tipo de pregunta, ¿cómo estaré de salud? Yo necesito saber cómo va a estar la persona a nivel general y también necesito que se me aporte información relacionada con alguna parte del cuerpo, porque es eso lo que la persona necesita saber.
¿A dónde debo apuntar mis energías, cierto? ¿Qué es lo que aparece ahí? Si yo tengo un síntoma, quizá tuve algún síntoma tiempo atrás y a lo mejor quiero saber cómo voy a estar. Y si somos tarotistas y la gente pregunta, no podemos decirle, bueno, en realidad yo no veo salud. O es un tema del cual no sé, no sabría informarte porque no puedo hacerlo. No, nosotros vamos a dar algún tipo de orientación y para eso necesitamos dominar tanto el significado general como el de las relaciones fisiológicas. Veamos, ¿cuál de los siguientes conocimientos será fundamental para determinar las relaciones fisiológicas o mentales? ¿De dónde proviene ese significado según lo que hemos visto hasta el momento? Del A, de la biodecodificación, B, de la numerología, C, astrología o D, desde la interpretación simbólica. ¿De dónde proviene ese significado? Muy bien, desde la astrología es de donde nosotros vamos a obtener el principal conocimiento, la principal fuente de información para poder dar una respuesta que sea concisa respecto a qué área, a qué parte del cuerpo la persona debería tener mayor precaución. Entonces, ahora que ya hemos visto, los invito a suscribirse al canal porque vamos a continuar subiendo mayor información. El próximo video, el siguiente video va a estar orientado a conocer cada uno de los significados de los arcanos mayores, tanto a nivel general como la relación fisiológica a la cual está referida. Muchas gracias.